Buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda de la sesión de la mañana de hoy. La gestión del paisaje y las cargas de combustible. Hemos puesto unos títulos por identificar de las cosas de las que queremos hablar, pero no hay por qué tomárselo al pie de la letra. No me tocaba a mí moderar esta mesa. Menos mal que ayer tarde reservé un poquito. Y así podemos aguantar la mañana de hoy. El moderador previsto, Manu Pérez, jefe de informativos de Canal Extremadura Televisión, pues no ha podido venir por causas ajenas a su voluntad. Así que, pues nada, me van a tener que aguantar otro rato más. Tenemos con nosotros a Eduardo Rojas. Eduardo fue decano del Colegio de Montes hasta hace muy poco. Ha sido también subdirector de la FAO, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, es patrono de la Fundación Pau Costa. Casi todos somos, patronos no, porque patronos hay menos, pero casi todos pertenecemos a la Fundación Pau Costa, y es una de las personas que tiene mayor prestigio dentro del sector forestal, de tal manera que cuando nosotros organizamos la primera palanca de la Fundación Felipe González, en el 2019 en Madrid, en el espacio Westermann, hablando con la gente que ya conocía entonces, me recomendaron que contactara con Eduardo y que intentara de alguna manera que estuviera con nosotros. Yo creo que esta es la tercera, ¿no, Eduardo?, que tenemos. Estuvimos juntos en Zaragoza con Javier Lambán, estuvimos juntos en Toledo con Emiliano García Paje, y estamos aquí en Extremadura con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra, que es la que organiza estas jornadas. En primer lugar, por tanto, hablará Eduardo cuando quieras. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana para intentar extraer conclusiones de un verano que ha sido, sobre todo en el noroeste de la península, muy complicado. Y obviamente agradecer la iniciativa a la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a su presidente y el expresidente que nos acompaña, ayer a Felipe González, al alma que está detrás en la preparación, que es Paco Castañares, y a la universidad que aquí nos acoge por este importante y puntual evento, ¿no? También quería reconocer a Fernández Vara, que nos ha dejado hace muy pocos días, primero por dar el pésame a los que los conocían, pero sobre todo por algo que yo no he visto en un político de su nivel en activo. Es que cuando Felipe González lanza la palanca de incendios en junio del 19 en Madrid, con bastantes de los actores que estamos hoy aquí, y ha sido una de sus palancas, yo creo que la más fértil, porque seguimos en ese eco después de 6 años, ojalá no hiciese falta. Ya digo, se hizo en Madrid, el presidente entonces Vara vino hasta Madrid, pero no estuvo en la inauguración como a veces ocurre, estuvo en toda la sesión oyendo, y eso yo no lo he visto en alguien de ese nivel, con lo cual, como forestal, que hemos padecido muchas veces bastante poca atención, que también hay que reconocer las cosas positivas, y esto fue algo que me chocó, y cuando oí su pérdida, pues realmente me acordé. Y si hay alguna Teresa, pues felicidades por el salto. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a intentar abordar estos 3 temas rápidamente. La siguiente. Bueno, yo creo que la primera cuestión que es importante ser consciente, y creo que no lo somos con suficiencia, es que hemos pasado. Tenemos una historia de deforestación, como cualquier país que ha sido poblado en una mínima densidad de población, y además desde hace mucho tiempo. Cada vez que vamos más para atrás vemos que el ser humano ha tenido un impacto en el territorio importante. Pensemos en Atapuerca, que estamos hablando de casi 500.000 años. Pero la realidad es que los últimos 2 siglos han sido extremos por el boomerang territorial. Sí, si partimos de principios del 18, todavía quedaban una cierta riqueza forestal que a lo largo del 18 y el 19 se merma por muchos factores, sobre todo el crecimiento demográfico y expansión de la agricultura y la desamortización.
Y a partir del último cuarto del siglo XIX, con el arranque de la administración forestal, se empieza a frenar esa deforestación y a lo largo del siglo XX se gira en la dirección exactamente opuesta a través de acción, repoblación, las repoblaciones del franquismo, pero algunas anteriores y bastantes posteriores en esta zona, reforestación de tierras agrarias, y una expansión espontánea del bosque que nadie previó y que ha sido excepcional. Y que si intentamos comparar, nos damos cuenta que de las zonas que más han recuperado bosques en el mundo, y sobre todo sin plantar en gran extensión, han sido la mitad sur de Europa y todo lo que supone el sur de China y otras zonas de Asia. ¿Por qué razón? Porque había agricultura en ladera y la agricultura en ladera no resiste la mecanización y se abandonó de una forma brutal, pero de una forma que no somos realmente conscientes. Hay que mirar las fotos de la guerra civil, que hay muchísimas, fotos y footage, que dicen en inglés, imágenes también de cine, de grabaciones, y vemos que el paisaje de los años 30 era deforestado. Más o menos se calcula que teníamos 7 millones de hectáreas en el punto menor, que es 1875, y ahora estamos en 20, es decir, 3 veces más bosques de entonces aquí. Pero incluso en stock de madera, solo en 50 años hemos multiplicado por 3,5. Eso es un boomerang brutal, al cual ha ayudado elementos como los 5 grandes cambios en la agricultura, que fue nuevos cultivos como la patata, que concentran muchísimo, la mecanización, la fertilización, la mejora genética y el regadío. Eso ha hecho que la producción agrícola se concentre igual que cuando se expandía cada vez iba a zonas peores y por lo tanto si necesitaba un 1% más ocupaba un 4% porque a veces infilaba en la montaña, por tanto un proceso exponencial. Cuando se abandona el proceso es exponencial al revés, porque lo que se abandona es lo peor y con lo cual si la agricultura produce aumenta la productividad un 2%, se abandona un 4 o un 5. Es cierto que ese proceso más o menos empieza ya a pararse, a reducirse. Con lo cual, eso lleva a que el país, como la gente emigró a lo largo del siglo XX, de los pueblos y del campo a las ciudades, hay una mentalidad de un país deforestado, que además se nos ha dicho muchísimo. E incluso siempre se ha dicho, no, España ha sido deforestado porque estuvieron los moros y fueron deforestadores. No, fue al revés. Fue la exportación de un sistema cantábrico al sur de la península el que llevó a mucha deforestación. Y de hecho, en la zona de las Alpujarras, el levantamiento contra Carlos V fue precisamente por la deforestación que los ganaderos que habían venido del norte de España estaban haciendo en Sierra Nevada. Y no hay que ver más que el sistema central, el sistema peribético, lo deforestado que estaba hace 70 años, en un grado altísimo. Con lo cual no es un tema, digamos, de la colonización, sino un tema del proceso histórico. Otro factor interesante a observar es que en los años 70 y 80, cuando empezamos a tener problemas de incendios, que ya hace tiempo que los tenemos, no es de hace 2 días, cuando lo que se quemaba era en un porcentaje bastante alto arbolado, más de un 50%, cuando el porcentaje de arbolado en el terreno forestal era menor al 50%. Hoy, este año, se os han quemado 400.000 hectáreas, muy grave, y en las zonas peor. Arbolado se ha quemado poco más del 25%. Llevamos ya tiempo, el 22 fue igual. Es decir, se quema muchísimo que no es arbolado. ¿Es matorral o son pastos? O campos abandonados. Y la zona más difícil, obviamente, ¿cuál es? La que en invierno es Irlanda y en verano es el Sáhara. Y cuanto más llueve, más problemas. Por eso el sur de Galicia es muy complicado, por eso Cataluña es muy complicado. Y por eso Murcia hasta ahora casi siempre se ha salvado, porque donde ya el invierno no es demasiado bueno, tampoco puede crecer mucho, aunque está creciendo también. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que estar en esa frontera es una situación bastante complicada, que está entrando en Francia y otros sitios. Bueno, también es importante tener en cuenta factores diferenciales de los incendios. En ninguna emergencia esperamos que nadie pueda hacer algo cuando ocurre la emergencia. Una inundación, ahí no la puedes parar, no hay medios para parar. Cuando hay un terremoto no lo puedes parar. Los incendios es la única emergencia que se da, que existe el mirache, te confundes creyendo que se puede actuar, pero realmente difícilmente se puede actuar. Con lo cual eso genera en un país desarrollado como el nuestro, como Estados Unidos, que en ese momento
la sociedad piense, si somos capaces de ir a la Luna y estamos pensando en ir a Marte, ¿cómo no podemos parar un fuego? Pero cuando vamos a otro tipo de emergencias, tenemos claro que en ese mismo momento es tan rápido que no se puede hacer nada. Pues el incendio, por donde pasa igual. Lo que pasa es que se extiende y avanza. También se ha convertido en un espectáculo mediático, que eso también tiene sus derivadas positivas y negativas. Ayer se comentaron. Y luego hay un tema, cuando ayer comentábamos en una reunión informal posterior, esa relación tan estrecha que se ha construido entre España o incluso la península ibérica y Estados Unidos de esta materia, quizá porque estamos peor, tenemos más retos, pues hay algo que no hemos asumido de ellos en terminología. Decimos incendios forestales. El incendio que tuvieron, el primer incendio importante de España de este año, además, fue en terrenos agrícolas en Cataluña, que abordaron nuestros compañeros que están aquí, de Florejacs y, en fin, tenía un nombre un poco raro, en la zona de la Segarra. ¿Eso es un incendio forestal? Si se queman básicamente campos de cultivo a punto de cosechar, de cereal. Pero es que eso no es raro. O sea, en 2010, Ucrania y Rusia tienen incendios enormes justo en ese momento. Porque en esas zonas, junio, julio pueden ser meses secos, agosto no. Y eso llevó a la segunda crisis alimentaria. ¿Os acordáis de la del 8? La del 10 fue por culpa del cierre de la exportación de ambos países de cereal, por culpa de los incendios. Es decir, eso pasa. Y en las prairies del centro de Estados Unidos, que tú conoces más, seguro que ha pasado también. Con lo cual, ¿y qué es el incendio de Los Ángeles de este invierno? Es un incendio forestal. Claro que va al forestal, pero realmente un incendio urbano. Es decir, probablemente el wildland fire tenía una palabra que habría que buscar. Y hay que reconocer que el número de incendios está bajando. Es cierto que como en accidentes, sean laborales o de tráfico, la estadística mejora. Con lo cual, cuando vamos para atrás, tenemos un riesgo de sesgo. Y antes lo que no era muy crítico no se apuntaba y ahora se apunta a cada corte pequeño, con lo cual hay que mirar. Pero si creemos que más o menos a partir del 90 tenemos una estadística segura, hemos bajado el número de incendios. Eso explica que la prevención ha mejorado, los basureros ilegales se ha resuelto prácticamente, las líneas de electricidad están mucho mejor, pero obviamente estamos entrando en la paradoja de extinción que identificó el proyecto que trabajasteis bastantes hace casi 20 años, que ya la ganancia de la actuación inmediata muy potente que se hizo a partir de los 90 se ha amortizado y empezamos a tener que muy pocos incendios sean responsables de una zona muy grande y que además tiene un momento de colapso. Yo insistiré en el tema del colapso del sistema. Si pensáis en el COVID, el número de muertos más importante se produjo en 2 semanas, cuando el sistema sanitario colapsó. Con lo cual, ese es el tema arriesgado. Tenemos un sistema muy potente, pero si llega al colapso, es ahí donde se nos quema el 80%. Con lo cual, hay que ver eso, cómo lo podemos abordar. Y bueno, el tema de medios aéreos, pues ya lo hemos comentado, que se pide mucho, pero son muy caros y además hay mucha restricción. De noche no pueden volar. En Canarias es complicadísimo cargar agua porque el mar está picado y los embalses están encañonados. Hay años que los embalses están secos, es decir, hay una serie de trabas. Hay sitios que están muy lejos de la carga y por tanto es decir, que puede ser muy eficaz en ciertos sitios. Si hay un incendio cerca de la bahía de Pollensa es muy fácil porque es una bahía tranquila, de mar tranquilo normalmente, pero hay muchos otros sitios donde el tema de medios aéreos pues tiene bastantes restricciones. Y hay ustedes que podemos llamar caminos sin salida, o que los franceses y catalanes le llaman cul-de-sac, que es más memorizable, ¿no? Buscar soluciones fáciles y simples que no existen, seguir con los mismos enfoques que nos generan el problema, como decía, creo que era Einstein, culpabilizar al bosque porque se ha quemado, lo habéis oído, por cierto, por suerte más minoritariamente, pero dicen, no, es que eran especies alóctonas, especies pirófitas. El pináster en la zona que más se ha afectado desde el norte de Extremadura hasta Ourense, dando toda la vuelta, es una especie autóctone del terreno. Y se quema, es que todo vegetal se quema. Es que se han quemado castañares y robledales, y obviamente encinares, por no hablar que de las especies que más se queman en proporción a su extensión. Es el alcornoque no adhesado. Porque en las montañas de Extremadura tenéis alcornoque de monte, y sobre todo en la zona mediterránea, en los pocos sitios de suelo ácido, de Girona, de Castellón, el alcornoque es de montaña y no es adhesado. Tiene demasiada pendiente y no hay tanta producción de hierba. Pues esas superficies son las que más se queman. De las especies que más se queman es el alcornoque. Por eso tiene la corteza que tiene.
También es importante tener en cuenta que si solo focalizamos en crear cada vez más medios de extinción humanos y materiales, tiene el riesgo de lo que dicen los americanos, que hay cosas que hay que aprender de ellos, que es el concepto de crear imperios, es decir, de crear cada vez más estructura que al final se come el presupuesto, mientras que tenemos que realmente seguir el concepto de forms follows function. Lo que haga falta es lo que tiene que dictar lo que necesitamos y no al revés. Y luego también es importante que, teniendo claro que el cambio climático nos da más números en la rifa de incendios, fiarlo todo al cambio climático es escapista. ¿Por qué? Porque hay cuestión muy importante en lo forestal, la escala espacial y temporal. El cambio climático se puede resolver en un siglo. Mucho más rápido no se va a resolver. Empezando por el señor anfitrión de la COP en Brasil, que acaba de encontrar petróleo en la costa y que va a hacer negocio como es natural. O sea, el hecho de que cada vez haya más lugares que encuentran petróleo a costes razonables, pues no va a acelerar el proceso, por desgracia. Pero Europa sola no puede cambiar el proceso. Y es un proceso forzadamente largo porque hay que culminar las emisiones y bajarlas. Y eso dura unos 100 años. Aquí y ahora nos resuelve el problema. Pero es que además la carga de combustible, la continuidad horizontal y vertical de combustible sería crítica hace 40 años. No digo exactamente igual, pues a lo mejor un 80-20 igual, por lo cual ya era irresponsable en ese momento. De hecho, y se me ha olvidado antes comentar, otro factor que aceleró la recuperación temprana, sobre todo en las zonas que primero se desarrollaron, fue la filoxera, que se cargó los viñedos que justo estaban en esas montañas encaramadas calcáreas del Mediterráneo. Y eso ya no se volvió a cultivar hasta que apareció la cepa americana para injertar. Con lo cual, ahí hay que tener en cuenta esos factores que en definitiva tenemos. Otro factor que se dice muchas veces es que se alarga la temporada. No es verdad. La temporada no se alarga. Los incendios de marzo y abril son incendios en clima templado, que es cuando se puede quemar después del invierno, que deja todos los elementos finos para quemar. Y siempre el Pirineo se quemaba en esa época. Lo que pasa es que el Pirineo español se ha dejado de quemar y el francés se sigue quemando. Y en Asturias, en la montaña, solo puede quemar en esa época. En verano está húmedo y no se puede quemar. Con lo cual, es una segunda pequeña época que este año no hemos tenido porque ha llovido en todo marzo-abril, pero es muy típica, a veces empieza hasta en diciembre. Y también no podemos negar que mucha política ambiental ha generado problemas. Prohibir la construcción de pistas, dificultarlas, imponer evaluación de impacto ambiental para hacer una pista de acceso. ¿Cómo queremos llegar con los medios de extinción si no existe? Y pensad que la ampliación del puerto de Valencia se va a hacer con una declaración de impacto, no tiene nada que ver con lo que estaba hecha, y se va a hacer porque hace falta. Yo la haría en Sagunto, que creo que destroza menos la ciudad, pero bueno, ahí están otras cuestiones. Si una cosa tan grave toleramos que la evaluación de impacto sea utilizada para otra cosa, al pobre propietario forestal de 10 hectáreas que quiere llegar a su monte y para que puedan llegar los montes de extinción, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Es que hay que pensar ahí esa dificultad. La extinción no es la respuesta, es la respuesta pero no la solución. Y también, obviamente, tenemos dos zonas muy despobladas en este país. La raya norte de Portugal, la sur por suerte no, y el macizo celtibérico. ¿Dónde hemos tenido reiteradamente en 22 y ahora los problemas? En la raya norte de Portugal, porque es que es una zona abandonada y con muy poca población en el lado español, pero igual en el lado portugués. No sé dónde está peor la cosa. Al menos en el lado español hay a veces propiedad pública, fincas grandes. La portuguesa encima está hiperfragmentada. O sea, no sé dónde diga que está la cosa más difícil. Claro. Eso es un polvorín. Y encima esa zona que llueve mucho en invierno y el verano es muy duro. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y el celtibérico no está tan crítico porque es más frío y lluvioso en verano y porque, pese a todo, está rodeado de la zona más dinámica de España. Con lo cual, el futuro es menos crítico ahí que en el otro. Luego se habla de sequías. Bueno, pues os comento un año que ya queda un poco lejos. El Mediterráneo tuvimos una sequía desde el 91 hasta el 95. El 94 fue la apoteosis, se quemó más en una semana que este año. Y más arbolado de lejos. Bueno, pues el 95 fue igual de duro. Y no hubo incendios. Porque hubo humedad ambiental. Cuidado con la humedad ambiental. Los que seáis de Andalucía, ha habido muchos problemas de mildiu en Andalucía. Por eso no ha habido incendios este verano. Ha hecho mucho calor, pero entraba del Golfo de Cádiz muy húmedo. Y aunque no lloviese, esa humedad frenaba los incendios. En Valencia lo sabemos, cuando hay es decir, viento de mar, no quema, el fuego no corre. Cuando hay un 80% de humedad, no corre. El problema ha sido
cuando ese aire húmedo que entraba por el Golfo de Cádiz subía de latitud, se secaba. Y ahí empezaban los problemas. Por lo tanto, luego el calor e incendios. Si todo fuese explicable por calor, Girona podía cerrar la barraca, porque en Girona el problema es la tramontana. Y en toda la zona de Tarragona y demás es el cierzo. Es un aire en principio fresco. Puede calentarse un poco al subir a la montaña. Con lo cual, es que hay incendios también bajo cero, ¿eh? O sea, hay mucho mito. Primavera húmeda y muchos fuegos. Sí, en zonas ganaderas y con mucho pasto. Pero zonas calcáreas que no hay pasto, o muy poco, no es el problema. O sea, en toda la parte mediterránea, que la vegetación es arbórea y arbustiva y no pasto, que llueva en primavera es una bendición, porque el verano las plantas están cargadas de agua. O sea, cuidado, o el 30-30-30 está más visto que el acharito. Eso es antiguo, hay que afinar muchísimo más. ¿Qué podemos hacer? Primero de nada, si queremos resolver, ahora hablaremos de la zona estratégicas de gestión, si queremos resolver este reto, es un reto rural, y dividir a lo forestal a medio ambiente y a la agricultura y ganadería a agricultura, con visiones, la una a corto plazo y de contentar a los agricultores que se jubilen y Dios proveerá, y lo otro, con visión ambiental para contentar ese ecologismo, es una barbaridad. El territorio rural es una unidad, incluso por biodiversidad. Hasta que lo forestal volvió en el Miteco a medio ambiente, biodiversidad estuvo durante una década con impacto y contaminación. A mí que me explique alguien qué interacción tiene la biodiversidad con impacto y contaminación. La tiene con la pesca, con la ganadería, con la agricultura y con lo forestal, que es la que da la base territorial. Y eso hay que resolverlo de una forma buscando win-wins y no hacerse la puñeta unos a otros, porque eso entonces no lleva ningún sentido. Hay que volver a integrar esos aspectos. Es el territorio, que es fundamental, con el agua también y desarrollo rural. Y tenemos una última oportunidad, que es la PAC 28-34. Si esa no la hacemos bien, ya habremos perdido muchas oportunidades. Necesitamos una información muy fina de los vientos relacionados con la orografía. Cuando a veces algunos pues dicen, ay, qué bien lo hacen los GRAF en Cataluña. Es que Meteocat tiene una previsión de vientos en pocas horas excepcional. La de AEMET no está tan bien. Y la orografía es muy importante por la seguridad de los medios de extinción. ¿Dónde los puedes meter? Porque si cambia de repente el viento, tienes un problema. O tienes una oportunidad, las dos cosas. Es necesario, les he dicho ya, el refuerzo de la autoprotección ciudadana. Lo que ocurrió en Portugal, pero es que podría haber pasado aquí con los 67 personas que en Pedrogao se quemaron, hay que explicarle a la gente. Es una cosa muy básica a través de los colegios. Si hay un incendio, métete en tu casa, cierra todas las ventanas. Si tienes un sótano, métete en el sótano. Y si tienes bombonas de gas, tírala lo más lejos posible antes de que llegue el fuego. Y si explotan a 100 metros, no pasa nada. Pero eso. Y si tienes una inundación, tienes que hacer exactamente lo contrario. Subir a la última planta y abrir las ventanas y dejar la puerta abierta por si alguien está fuera. Lo hemos vivido en Valencia, o sea, el segundo caso y el primero también. O sea, esas reglas son básicas. No salgas con tu coche, porque aunque sea eléctrico, tiene mucho que quemar un coche. Y si hay un downburst, un colapso, no hay posibilidad. O sea, no hay manera de correr más con el coche. Además, tú con humo no puedes correr a 100 por hora. Hace falta una red de acceso suficiente y con alternativas. En muchos sitios solo hay un camino, con lo cual es un cul-de-sac, no puedes salir, y si de repente, y los bomberos no se pueden meter, los personal de extinción en un sitio que no hay salida, pero para atrás, ¿no? Porque de repente se bloquea un y te quedan allí. Y las zonas estratégicas de gestión, pues hay que hacerlas, en cada caso habrá que afinar, con desbroce mecánico, o motomanual, con quema prescrita, y luego hay que pensar, por eso en la vinculación con la agricultura, si es posible, las zonas que no van a tener vegetación, ¿por qué no podemos mantenerlo con agricultura? Ahora se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza. Si todas soluciones basadas en la naturaleza es agricultura, ganadería y gestión forestal, no hay otras. Pues en unos casos podemos pastarlas, en otros convertirlas en agricultura. Y la base legal habrá que estudiarla. No, un fuego no pasa un viñedo, porque está labrado en verano. El algarrobo es muy resistente. O regadío. En la zona quemada de Cataluña que decía antes de cereal, había un plan de hacer un regadío, porque ahí no hay problemas de agua. El ecologismo, con el tema de un ave grande, la butarda, lo dificultó. Pues si hubiese habido un tercio de regadío, que hubiese estado labrado, no se hubiese llegado al incendio a esas dimensiones. Con lo cual, es importante ahí, y según casos, pues mantenerlo con ganadería, o quemas prescritas o con agricultura. Hay que asegurar recursos upstream. Si el mundo de la montaña da recursos inmensos a la sociedad, compensando las emisiones de carbono, regulando el agua, protegiendo el suelo, dando paisaje,
No puede ser que todo eso sea gratis. Y encima te apliquen un criterio de adicionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que nunca deforestaron, como la comarca de Pinares tan citada, es gratis, porque como tú no deforestaste, si hubieses deforestado la planta sí que tienes ingresos de CO2. No, eso no puedes. Eso es aético. Y las leyes tienen que ser, primero, éticas y luego lo demás. Hay que abordar el minifundio. Tenemos un problema de minifundio gravísimo en todo el sudoeste de Europa, desde el Rin hasta el Algarve. Portugal el que más, pero Francia, Italia y España en buena medida, mucho. A lo mejor Extremadura no es tan crítico o Andalucía occidental, pero el resto de España es un problema muy grave. Hay que abordarlo con coraje, hay que dar una solución, porque con la vía del arrendamiento solo resolvemos los terrenos que no tienen plantas leñosas, es decir, cereal y verdura. El resto no se soluciona. Si alguien pone naranjos, vid, algarrobos, olivos o monte, el arrendamiento no funciona porque hay una incertidumbre de la evolución de precios. Pues hay que abordar esto con coraje, que no veo por ningún sitio. Y ayer preguntó la periodista, ¿qué soluciones puede haber? Ella veía que la cosa estaba muy difícil. Primero, no intentar resolverlo en los sitios que están peor. Si empiezas por lo que está peor, va a ser muy difícil. Hay que ver donde todavía no ha caído ese punto, cómo lo levantamos. Será más fácil y a partir de ahí extenderlo. Y una de las soluciones es lo que quede de contratación pública, es decir, dando más competencia a los ayuntamientos, como ha hecho Andalucía, como tiene Cataluña, como propietarios, y obviamente abordando un minifundio en lo privado, porque el privado grande en principio debería poder con subvenciones ir hacia adelante, en la gestión pública que quede, contractualizando a largo plazo. ¿Cómo se hacen no sé si alguien se acuerda, Doñana, un accidente en una zona de juegos de Doñana, muere un niño. El lío del docarallo, que diríais los gallegos. Un lío docarallo. En una ciudad no pasa eso. Porque hasta Plasencia seguro que todo el tema de parques, jardines y recogida está contractualizado con una empresa X, que es la responsable del mantenimiento. Pues lo mismo tenemos que hacer en el monte, exactamente igual. Y si ahí hay un contrato de 5 o 10 años, un personal, la siguiente lo subroga. Con lo cual generamos trabajo en el pueblo y evitamos que la mitad del tiempo se destine en camionetas a coger gente de la ciudad para llevársela al monte para volver. Y que al final de horas de trabajo, si salen 3, son muchas, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y generamos realmente empleo. Y yo creo que, comparando, los cuerpos de emergencias integrados son más racionales, pero tenemos un problema, y es la ley de bases de régimen local, que en las comunidades pluriprovinciales le da la competencia a las diputaciones. Y o eso se resuelve o es imposible, salvo en el caso de Cataluña, porque las diputaciones cedieron voluntariamente, creo que el dinero no, pero la competencia, o en las uniprovinciales, en el resto no podemos. Y creo que con eso ya está. Muchas gracias por vuestra atención y una buena jornada. Ya que no solo mantenemos el nivel de ayer, sino que esto va a ir creciendo. No se vayan a pensar que va a ir a medida que avanza la mañana disminuyendo. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos con nosotros también a Domingo Molina, que resulta que se nos ha jubilado ayer o antes de ayer. Es más, le teníamos puesto en el programa, Juan Carlos, Raquel, le teníamos puesto en el programa como coordinador de Máster Fuego, y el día 1 de octubre me llamó, oye, que me acabo de jubilar, ya no soy el coordinador Máster Fuego. Digo, pues nada, pondremos ex coordinador Máster Fuego, y a partir de ese momento el coordinador es Víctor Resco, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de escucharle ayer. Domingo es un poco el padre de todos los que escucharon ayer y los que van a escuchar a lo largo del día de hoy. Fue el primero que vino con historias raras, que ponían los pelos de punta a la gente y que le escuchaban realmente por el respeto que le tenían, pero que les parecían muy raras las cosas que decía. Un señor que habla de coger el mechero y pegarle fuego al monte. Es decir, no estábamos aquí para ver cómo respondíamos a los grandes incendios forestales. Pues quizá, Domingo, él nos lo va a explicar mejor que nadie. Esa es una de las maneras más eficaces de hacerlo. Muchas gracias. Con ustedes, Domingo Molina. Hola, yo quiero sumarme a los agradecimientos a la organización. No voy a extenderme en nombrar a todos. Y también quiero agradecer la presencia de estudiantes. Yo he dado clases en casi todos los campus universitarios de España y aquí no había estado nunca, pues estoy muy contento de hacerlo.
La charla que me pidió Paco era sobre el uso del fuego técnico. Entonces, ese es el título que está aquí y voy a empezar por allí. Yo he popularizado en España lo que es el usar el acrónimo RX, que es como se habla en Estados Unidos, que viene del sector médico, que es prescripción. El médico te receta una aspirina y pone el formulario antiguo de la receta, ponía RX, eso estaba imprimido, el nombre del médico, y te decía una aspirina cada 8 horas. Es una receta por una prescripción de un facultativo en la temática. Eso se ha trasladado a incendios forestales desde los años 40 y 50 en Estados Unidos y es eso. RX quiere decir quema prescrita. Cuando yo llego a España después de unos años en California, en los mediados en 1994, en España se hablaba de quemas controladas y hubo mucha reticencia. Había un pesado que era yo que decía no las llames controladas, llámales prescritas. Y había mucha reticencia. ¿Por qué? Pues porque nos aficionamos a las palabras, pero las palabras son poderosas y tenemos que tener los términos adecuados para darle fuerza a nuestras afirmaciones. Hace unos años saqué otra de las palabras, otro de los acrónimos, que sería este que pone IRX. Esto es un incendio tratado como quema prescrita. La frustración del bombero forestal la hemos llamado en que vamos a un incendio y esta vez no lo podemos controlar y se nos queman miles de hectáreas. Y hemos venido a apagar ese incendio años anteriores, nosotros, nuestros mayores, y entonces llega un momento que ese incendio se va. ¿Y por qué se va? Porque está en las peores condiciones meteorológicas y hemos desaprovechado situaciones meteorológicas menos adversas anteriormente y lo hemos tratado como el matón de la clase. Ahora podemos con este incendio y creemos que lo hemos solucionado y lo hemos parado cuando no tocaba, porque antes o después se va a quemar. Y si no tenemos los recursos para hacer el tratamiento con dinero público de todas esas superficies, tendremos que utilizar los incendios como oportunidad silvícola. Eso es un poco. Se ha popularizado el término fuego técnico, un poco de la mano de los GRAF en Cataluña. Otra forma que se decía, uso tecnificado del fuego. No es lo mismo cuando un pastor o un ganadero o un agricultor quemaba en los años 60, 70 o incluso antes alrededor de su propiedad para evitarse el problema del fuego. Eso es un fuego de subsistencia y no de la administración. Cuando está quemando la administración competente, eso hay que saberlo llamar, que no es lo mismo que un fuego pastoral, no es lo mismo que un fuego de un privado, es un fuego tecnificado. En Estados Unidos hay una tendencia muy fuerte, encabezado por Lida Kosbiar, que hizo un artículo, participamos otros, y se venía a hablar de que hay que denominar a toda acción fuego prescrito. Un contrafuego en incendios forestales es un fuego prescrito, porque siempre hay una prescripción técnica. No es un documento técnico, como en una quema prescrita para distintas labores de gestión forestal o de actividades de modificación de la estructura de la vegetación de cara a prevenir incendios forestales. Pero sí que hay una tecnificación en ese proceso y hay una autorización por la autoridad competente, en ese caso el director técnico de extinción. Entonces, bueno, esto no ha calado, pero hay muchos que siguen pensando que se debía llamar a todo por el mismo término, quema prescrita, porque hay una prescripción técnica detrás. Y eso eleva el estatus. Bueno, quiero mostrar esta foto de una de mis hijas, este dibujo que hizo hace muchos años, era adolescente ella, y yo le pedí que me hiciese una foto parecida, un dibujo que salía en una publicación americana, digo, hazme esto. Y ella me lo hizo con el enfoque femenino. Pero es el fuego, que sacamos un proverbio de Finlandia dentro del proyecto Fire para Dos que decía, el fuego es un mal amo y un excelente sirviente. Si tú lo llevas como a la mascota, sirve para hacer tus cometidos. Entonces, aunque esto ha costado mucho y en algunas administraciones todavía cuesta, no se puede mantener ese eslogan que decíamos antes, que si estamos prohibiendo a los agricultores y los ganaderos el uso del fuego, nosotros los forestales no podemos usar el fuego para gestión forestal, porque eso es antiguo. Si ahora tenemos las desbrozadoras, no sé qué, tal igual. Yo suelo decir, una desbrozadora implica que en cada medio metro cuadrado estás un rato haciendo así.
Y en cambio con el fuego tú haces una línea y la línea avanza hasta donde has autorizado que se junte con la línea anterior que va en retroceso. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos tratamientos superficiales distintos de media hectárea, es mucho más eficiente el tratamiento con fuego que el tratamiento con una desbrozadora. Bueno, sigo avanzando. Aquí hay un contexto, y es la foto de ayer, que me voy a permitir comentar, que al lado de Felipe González, los 3 que están allí han sido alumnos míos. Alumnos míos de los que me siento muy orgulloso y de los que he aprendido mucho. Víctor Resco, Federico Grillo y Marc Castelnau. O sea, ayer esta foto casi fue una provocación, la tenía que añadir. Y como dice Paco Castañares, hay que ser valiente y afirmar que lo mejor de uno, de hacer de profesor, es saber que tus alumnos te mejoran, van más lejos. Entonces, yo muy orgulloso de eso. Bueno, esto es un poco el contexto, hay más cosas de contexto. Estamos ante un empeoramiento climático y ante un abandono rural masivo. Y coincido al 100% con lo que ha dicho antes Rojas, y por eso no me voy a extender mucho, que el cambio climático es algo que tenemos que sufrir y que vamos a tardar mucho en resolverlo. Pero es que hay una parte de la sociedad que lo repite continuamente y donde tenemos margen de mejora es intentando solucionar el abandono rural masivo. Y tenemos mucho menos margen de mejora en lo climático. Entonces, repetir lo climático tantas veces lleva a que muchos gestores tiran la toalla y dicen, no puedo hacer nada, es el cambio climático. Y entonces nos olvidamos de la otra pata que tenemos mucha actuación. No podemos ir al derrotismo del cambio climático. El cambio climático está para sufrirlo, pero hagamos algo con la otra pata. Entonces, en el 2025 ha sido un desastre. ¿Cómo será el 2026 y el 2027? Vendrá la situación meteorológica combinada de lo que haya llovido, de lo que es rápido que se seque, etcétera, etcétera. Y cuando vengan los fuegos, y lo tendremos que capear, y lo tenemos que gestionar. Y no lo tenemos que gestionar diciendo, es el cambio climático, ¿qué le vamos a hacer? Es que como hemos sido pecadores y hemos echado tanto CO2, ahora nos viene esto y tenemos que aceptar la hostia. No, tenemos que ver qué podemos hacer para sufrir menos. Hay que fijar objetivos posibles y las estrategias pertinentes para esos objetivos posibles. Antes de la emergencia hay una responsabilidad de las administraciones y los particulares y hay que hablar, como se habla en los seguros, de la propiedad del riesgo. ¿Quién es el propietario del riesgo? Un poco ha comentado Eduardo antes que tenemos que saber qué hay que hacer. Si es una inundación, subir para arriba. Si es un incendio, cerrar las ventanas, bajar las persianas. Es que el propietario del riesgo, el propietario del daño que voy a sufrir soy yo. Entonces, no hay que solo pensar, yo pago mis impuestos, aquí tienen que venir los helicópteros inmediatamente. No. Hay que saber que es un riesgo también nuestro, somos propietarios y tenemos que hacer algo con ello. Conceptos de resiliencia y vulnerabilidad. Hay que saber, se habla mucho de resiliencia, lo usa todo el mundo. A veces lo oyes decir y dices, pero este no sabe lo que está detrás de la palabra. Resiliencia es contrario a la vulnerabilidad. Soy vulnerable, tengo que hacerme menos vulnerable, tengo que buscar resiliencia. Entonces, es un poco ¿qué objetivos posibles? ¿Cuánto puedo reducir mi vulnerabilidad? Pues hacer un plan estratégico para ese objetivo realista. Aquí me hago 2 preguntas que intentaré resolver, daré mis soluciones, compartidas o no, y estas son las preguntas. ¿Está resuelto esto a nivel técnico? ¿Falta dirección política? Eso es lo que intentaremos ver luego. Objetivos realistas y cuál es el marco de las cosas. Antes no teníamos problema de incendios forestales. ¿Y por qué no teníamos problema de incendios forestales? Porque esquilmábamos el monte, lo cogíamos todo. Las ramillas finas, como en este simulacro reciente, pues hacíamos carbón vegetal. El carbón vegetal tiene un proceso, antes todo el mundo sabía hacerlo. Una vez pregunté a un amigo que tenía 97 años entonces, que todavía funcionaba bien su cabeza, que me dijese por qué no había en la comarca que yo vivo incendios forestales antes. Y dice, me he reunido con unos cuantos mayores, no tan mayores como él, y dice, y hemos llegado a la conclusión de es porque hacíamos carbón vegetal por todos los sitios. Y entonces estuvimos hablando de todos los montes en los que recordábamos haber hecho carbón vegetal. Claro, si retiras todo no hay incendios. Y ahora tenemos el abandono rural masivo.
Pues si tenemos todo acumulado, eso es lo que tenemos. Entonces, el antes y el después, ¿cuánto extraemos de biomasa? Esto lo podemos analizar. Lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Esto es un dibujo, una ilustración que hizo Pep Serra para nuestra revista. Va a ser probablemente la portada de la nueva revista de noviembre. Y es un poco un viejo castaño que se quema. ¿Por qué se queman estos viejos castaños? Porque están abandonados. En gran medida es que están abandonados. De hecho, en las médulas, muchos de ellos ya estaban muertos de antes, están rodeados por una defensa de madera y hay un letrero que dice un castaño viejo, no sé qué, no sé cuántos. Hay muchos que estaban envejecidos. Entonces, si está abandonado, y de hecho hay algunos que tienen chupones por debajo, se ha muerto el padre, la madre, y están los chupones que no se han visto afectadas. Esto es vulnerabilidad y resiliencia. Los viejos, los que cuando el COVID se murieron muchas personas en las residencias, los que estaban peor de salud. Y en cambio los jóvenes no morían. Es que es ley de vida. Entonces, si nosotros tenemos todo abandonado, la resiliencia es baja. Entonces, yo creo que hay que buscar la estrategia dentro de lo posible. La estrategia dentro de lo posible es que no hay que mirar cada incendio en cómo podemos apagarlo ya y que no sea noticia. Sino hay que pensar no en 1 o 2 horas, en 4, en 5, en 10 horas, sino este incendio que supone a 10 o 15 años vista, que es como tengo que yo gestionar el territorio. Pues a veces ese incendio será una oportunidad silvícola de modificar el paisaje de cara a una estructura de un objetivo final que tengamos para la estructura forestal a gran escala. Entonces, ayer hablábamos en una reunión posterior de qué supuso el proyecto Fire Paradox que hicimos del 2006 al 2010. Y fue un gran cambio en Europa y hablábamos de la paradoja de la extinción de incendios. Pero la paradoja de la extinción de incendios forestales ya había estado formulada en California hace 32 años, que era basado en visión a más largo plazo. Y lo que venía a decir, publicado en el 92, pero en un congreso presentado en el 91, es que la biodiversidad garantiza biodiversidad. Es decir, si nosotros, abandonando el territorio y con unos medios de extinción muy potentes, somos capaces de apagar todos los incendios pequeños y medianos, solo nos quedarán incendios grandes. Somos como medios de extinción eficientes, somos no culpables, pero partícipes en el fallo social que lleva a grandes acumulaciones espaciales de combustible. Si ya no tenemos la esquilmación, el hambre que nos llevaba a trabajar y extraer todo del monte, y lo tenemos abandonado porque tenemos una visión muy urbanita y esto cortar árboles es pecado y enseñan a nuestros hijos en las clases que un leñador es el malo de la película y no sé qué, tal y cual, pues tenemos una sociedad tonta y esa sociedad tonta con muchos recursos en extinción, complica todavía más el panorama. Lejos de ser la solución, pasa a ser un contribuyente al problema. Y bomberos forestales tenemos mucho, músculo tenemos mucho, conocimiento tenemos mucho. Lideramos en Europa y con Estados Unidos como país, lideramos en el mundo de incendios forestales. Pues pongamos todos esos recursos, ese conocimiento, ese músculo y esa inteligencia detrás en gestionar los incendios como cremas prescritas cuando se den las situaciones de moderada o baja intensidad. Y insisto que hablo de moderada también. No solo cuando el fuego no avance, decir, lo estamos tratando como quema prescrita. Sí, pero si no avanza, o sea, no estás haciendo nada. Cuando el fuego avance, pero no avanza tan mal como en otras condiciones. Entonces, hay que escarmentar en cabeza ajena. Si esto lo empezaron a hacer en California hace muchos años, sí que es verdad que el programa se paró en California también por el mismo atontamiento urbanita nuestro, pero que ya se vio hace 32 años. No podemos inventar y descubrir las cosas cada vez que tenemos un incendio forestal grande, como estos del 2025, es decir, un cambio radical. Ahora se ha quemado más que nunca, como decían Eduardo antes, en el 94 también. Y en el 86 en Cataluña fue muy grave y en cada sitio tenemos algunos años graves. O sea que ya lo hemos visto otras veces y si miramos lo que dice la pantalla, ya se había reflexionado sobre esto en el 90. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de los incendios forestales? Primero,
el de todo el sentido común de cualquier adversidad. Respuesta proporcional al problema, no respuesta simple, receta, vale para todos los casos, una talla nos sirve a todos. No. Entonces los incendios tienen que tener esa respuesta proporcional que pasa por que podemos decidir extinguirlo, decidir confinarlo en unas vías seguras de las que no va a pasar o incluso conducirlo. Ahora se dice pastorearlo también. Es decir, cada incendio tiene que ser tratado, cada fuego que se produzca por ahí tiene que ser tratado en función de lo que aporta a la planificación estratégica que tengamos definida. Hay que hacer el trabajo previo de tener una planificación estratégica. Entonces, hay otra pregunta colateral a esto que dice, ¿hemos alcanzado el techo de la extinción? ¿Ya no tenemos que gastar más en extinción y solo en prevención? Y luego jugaré con las palabras estas. Pues en realidad sí y no. Así lo escribimos en un artículo. No hemos alcanzado el techo de extinción en el sentido que todavía podemos mejorar mucho el conocimiento de la gente, hay que estar abiertos a nuevas tecnologías que pueden aumentar la productividad, la eficiencia. La eficacia siempre la tenemos garantizada. Todos los incendios, aunque sea 3 meses después, se apagan. O sea, la eficacia es absoluta. A veces acaban en el mar. Pero la eficiencia es muy importante. Y eso de la eficiencia tenemos todavía mucho margen. Mucho margen en formación y, sobre todo, adiestramiento de las unidades de intervención. Y el adiestramiento de las unidades de intervención, como bien saben en Cataluña y los GRAF y en Canarias, Federico Grillo, se hace con adiestramiento de las unidades de intervención, que es con fuego, lo más parecido a la realidad. Poner a la gente a picar una línea de defensa pensando que va a venir un incendio, digamos, no te pone in the mood, ¿vale? Entonces hay que hacer quemas prescritas de decenas de hectáreas para hacer algo suficiente. Preferiblemente incendios tratados como quemas prescritas de centenares de hectáreas y así nos sirve de oportunidad silvícola y significación de la actuación. Significativa. Bueno, hay que ir a secciones de inteligencia. Para eso hemos escrito, entre muchos, y a mí me ha tocado coordinarlo, el libro de la Dirección Técnica de Extinción. No puede ser que con todo lo que hemos aprendido de experiencias de cada uno no pongamos todo esto en un compendio. Afortunadamente lo pusimos. Ahora he hablado de prevención y extinción y los que han sido alumnos míos saben que es una dicotomía que me repatea. Porque lo mismo que los esquimales tienen muchas palabras para hablar de agua, hielo y otras variedades, los profesionales de esto tenemos que tener más de 2 palabras. Porque si solo hablamos de prevención y extinción, no somos profesionales, no tenemos vocabulario. Yo propongo 5, los franceses tienen 4 categorías y sería extinción, preataque. Fijaros que cuando una administración pone la prevención que hace y la extinción, los gastos en una cosa y otra, en prevención pone mejoras de puntos de agua, vías de acceso, bla, 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 bla. Todo es preataque. Y el preataque y el ataque va a los síntomas del problema. Entonces no disminuyes el problema porque vas a los síntomas. Entonces, hay otros 3 puntos que son importantes. De las alertas tempranas, aunque hablaré un poco, se ha hablado antes y es un tema, la concienciación de la sociedad y qué tiene que hacer el ciudadano en el caso del evento y el concepto de la propiedad del riesgo es muy importante. Es todo un campo. Pero luego hay otro campo que yo lo llamo restauración. Eduardo me dice que no lo use el término, vamos a hablar gestión forestal. Restauración en verde o gestión forestal en verde y restauración o gestión forestal en negro son 2 conceptos importantes pero radicalmente distintos. Normalmente, una sociedad infantil en el sentido derogativo del término, a mí quiero resaltar esto, el concepto Bambi, el fuego mató a la madre de Bambi, nos llevaría a pensar que cuando algo se quema hay que poner todos los medios para restaurarlo. Pero como los medios son finitos, lo que se ha quemado, restaurarlo cuesta mucho. En cambio, la restauración en verde, disminuir la vulnerabilidad, hacerlo más resiliente al futuro incendio, porque antes o después se va a quemar, eso sí que es muy rentable. Claro, es muy difícil con el concepto de el fuego fue malo y mató a la madre de Bambi, pensar que lo que se ha quemado no tienes que poner allí todos los recursos en restaurarlo, pero le sale muy caro. Y me quita los recursos para tratar 10 veces más superficie
o 100 veces más superficie que está en verde y lo puedo disminuir su vulnerabilidad. Entonces, lo voy a decir, bueno, antes de nada, la foto central es lo que veo yo desde mi ventana en casa. Eso es un espacio de mosaico. Aquí estáis en un proyecto que se llama Mosaico. Eso es una zona que me garantiza la seguridad de mi casa. Las otras dos fotos de repoblaciones forestales muy cercanas, tenemos todavía 4 pies en algunos hoyos. Eso no ha habido, después de la gente trabajo de repoblación, no ha habido dinero para el mantenimiento o no se ha querido comprometer. Entonces, ahí necesitamos restauración en verde. O sea, eso, si se va a quemar, ahí antes o después se va a quemar mucho más virulentamente. Entonces, ¿dónde hay que gastar los dineros? Y quiero advertiros que realmente prevención, como lo usamos normalmente en el día a día, prevención sería las alertas a la población para que disminuya menos, sufra menos daños y sobre todo la restauración en verde. El preataque y la restauración en negro no es prevención. Entonces, que tengamos más términos y que definamos el uso de los términos. Esto lo voy a ver de otra manera, que sería en 2 ejemplos cómo hacemos restauración en verde. Uno de ellos sería el de abajo, los incendios forestales como oportunidad silvícola, que se está aplicando ahora de forma totalmente explícita. En algunos sitios se usa sutilezas, pero no explícitas. Es en el Valle de Arán, en Cataluña, que hay una planificación que dice los incendios no se extinguirán, sino que se monitorizarán y el tratamiento será confinar o pastorearlo, llevarlo hasta así. ¿Y entonces qué conseguimos con eso? Invertir mucho menos horas de bombero allí, inmovilizados, en esas zonas escarpadas que durará el incendio días. Entonces, si tú atiendes a muchos problemas en mucho territorio, no puedes inmovilizar medios por algo que no tiene una trascendencia económica. Y el otro ejemplo pues es unas esquemas prescritas que te mejoran la estructura del rodal para que no se queme. A ver, esto es general mosaicos. Las alertas tempranas, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un poco lo que os he dicho antes de la propiedad del riesgo. Tú tienes que formar a la ciudadanía para que entienda que es parte de su responsabilidad y para que tome decisiones, pero claro, le tienes que alertar tempranamente. No puedes decirle, oye, que ahora el problema sí que tienes agua. Sí, ya lo veo, me llega a la cintura. Ahí no vale. Estos dibujos, para un libro que estoy escribiendo, que me hizo Pep Serra también, nos muestra cómo sacábamos la madera antes y cómo podemos seguir sacándola ahora. Ahora tenemos mecanización también, pero también se puede sacar con animales. Pero me quiero centrar en las líneas de arriba. El problema es que tenemos una producción de biomasa. La naturaleza, la clorofila, está funcionando continuamente. Y extraemos algo. Antes extraíamos mucho. Y parte de lo que se cae y no extraemos se degrada. Si llega a cero la ecuación, no hay problema. Históricamente no era cero, pero era mínimo, entonces el fuego lo arreglaba. Ahora, como no es mínimo, si no es mucho, el fuego lo reajusta. Vamos a llamarlo así. Lo reajusta, ya no lo arregla. Entonces, ese reajuste, nosotros queremos vivir con ese reajuste o queremos evitarlo. Pues solo existe una manera, poner prácticamente a cero la acumulación. Bueno, esto fue el proyecto Fire Paradox. No voy a extenderme en él, que lo he mencionado. Esto fue en Gran Canarias, todavía este póster existe, lo mantiene Federico, lo renueva de vez en cuando. Esto es también de Gran Canaria. ¿Dónde se hacen las quemas prescritas? Esto es un tema muy de eficiencia. Los puntos estratégicos de gestión podemos tener infinitos, pero ¿cuáles se ejecutan? Los que el mantenimiento, ¿cuál sería la forma razonable? Como se ha hecho allí en Gran Canaria. Pues donde aseguras que tienes un compromiso pagado o no pagado de un ganadero que lo va a mantener. Si tú haces la intervención con desbrozadoras y quemas y luego tienes que mantenerlo en el tiempo, no has ganado nada, porque no puedes implementar más después. En que haces unos cuantos puntos estratégicos, ya tu capacidad es solo mantenerlos. Bueno, pues hay que llegar a esos compromisos. ¿Y esto por qué no avanza? Bueno, esto es una imagen. En el Pirineo decimos que no, el Pirineo es más húmedo, no se va a quemar, no sé qué. Esto es de Guadalajara de hace unos días. Esto es pino uncinata, repoblación. Pero en Guadalajara a 2.100 metros y se quemó. O sea, no es cuestión de especie, es cuestión mala meteorología y sequía suficiente.
Bueno, aquí están las contestaciones. Esta es la penúltima diapositiva. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Es la misma vegetación o es distinta? ¿A dónde queremos ir? ¿Tenemos estrategia? ¿O simplemente respondemos a los incendios? Cuando hay incendio vamos todos y lo perseguimos. Si hay estrategia o no. Ahora vienen las dos respuestas. A nivel técnico está resuelto. Más intervención, más gestión forestal y gestión forestal masiva con quemas fresquitas y fuegos como incendios tratados como quemas fresquitas. Esa es la manera de solucionarlo y tenemos la inteligencia, las secciones de inteligencia las podemos desarrollar y el músculo de los bomberos para ejecutarlo. ¿Falta dirección política? Sí. La dirección política va a llegar si los técnicos saben explicarlo a sus políticos. Podía entrar en el empeoramiento climático, cuáles son los factores, el abandono rural, cuáles son los factores, pero no tenemos el tiempo. Bueno, simplemente deciros que últimamente pues en la revista estamos publicando mucho de esto y, bueno, hay muchas cosas que hacemos. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Domingo. Con un profesor así, a nadie extrañará que hayan salido unos alumnos como los que han salido, ¿no? Y todavía eso va a mejorar para la siguiente generación. No te vayas a creer que ahí vamos a poner el punto final. Está con nosotros también José Almodóvar, Pepe Almodóvar, para los amigos y la gente que le conoce, que es ingeniero de montes, es director operativo regional del plan Infocan, uno de los mejores servicios de extinción que hay en nuestro país, junto con el Infocan Andalucía y con los GRAF de la Generalitat de Cataluña, y además es viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que quiere decir, trasladado al lenguaje popular, Pepe, que para el gobierno de Castilla-La Mancha, para el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, la lucha contra los incendios, el operativo de extinción, tiene un nivel, un rango político mucho mayor que hay en ninguna otra comunidad autónoma. No tenemos rangos de directores generales, mucho menos de viceconsejeros en ningún otro sitio. Él nos va a explicar por qué y hasta dónde llega la mejora, sin duda, que ha experimentado el Infocan las últimas décadas. Yo creo que a partir del incendio de Riva de Salice fue quizá el punto de inflexión donde se produjo realmente un cambio radical. Aprendieron la lección. En otros lugares vamos de error en error hasta el error final. Allí respondieron y supieron hacerlo bien. Les dejo con Pepe Almodóvar. Muchas gracias. Quería agradecer a la Fundación del presidente Rodríguez Ibarra el haberme invitado a esta ponencia. Muchísimas gracias. Estoy encantado de participar en esta mesa junto a estos ilustres compañeros. Y bueno, gracias Paco por los halagos y demás. Nosotros procuramos ser bastante humildes con lo que hacemos y sí, la verdad es que el incendio de Riva de Salice supuso un punto de inflexión muy importante para nosotros, el más grande, no fue el único, también tuvimos otros incendios, el de Yeste, donde también supuso que tendríamos que maniobrar un poquito y dirigir el timón hacia otros sitios, y posiblemente este año también haya sido un punto de inflexión que nos obliga a replantear y las cuestiones y a mejorar, simplemente. Pero yo quiero hablar de gestión del paisaje, no quiero hablar de extinción. Hemos venido a hablar de gestión forestal, de prevención. Me gustó mucho lo que comentaba Paco cuando dijo ayer que habíamos roto la velocidad del sonido, cuando habíamos sido capaces durante este periodo intenso de incendios forestales, habíamos sido capaces de transmitir los mensajes desde vosotros, nuestros portavoces más cualificados, los que mejor lo hacéis, estuvisteis en la tele explicando las cosas, estuvisteis en los grandes medios explicando lo que estaba pasando. Eso fue la parte positiva de todo aquello y creo que fuimos capaces de lanzar el mensaje bien claro. Lo que necesitamos es gestión forestal, más y más gestión forestal. A mí por lo menos me quedó clarísimo, estaba encantado de estar al otro lado de la pantalla escuchando y al menos los primeros días fue un gustazo. Y es cierto, como comentaba Lorena ayer, que los siguientes días ya se mezcló todo en el fango político y la crispación política habitual, pero yo estuve orgulloso, muy orgulloso de vosotros, algunos estáis aquí, otros estáis ahí enfrente, de lo que dijisteis y cómo lo dijisteis. Me encantó mucho. Más gestión forestal, está claro, pero no es suficiente.
No vale con eso solo. Y eso es algo que llevamos viendo en los últimos años, donde esa barrera, esa línea fina entre incendios agrícolas y forestales cada vez es más discontinua y cada vez es más permeable. Los incendios pasan de un sitio a otro sin apenas ya diferenciación. Eso lo llevamos viendo desde hace varios años para acá. Pero para mí el 2025, y estoy seguro que alguno de vosotros lo vio con anterioridad, para mí ha supuesto que los fuegos se han metido en nuestros pueblos. Los fuegos se han llegado a los pueblos, algo que parecía impensable 20 años atrás. De hecho, Lorena lo comentaba, dice, yo soy de la zona de la Riba de Saelices y en aquel año, en el 2005, el fuego no llegó a los pueblos. En aquella época yo también pensaba que nuestros pueblos eran una especie de isla apartada donde esa orla agrícola y ganadera era capaz de sujetar los incendios. Bueno, pues en 2025 vemos que no, el fuego se nos mete en nuestros pueblos, ya no hay esa protección, ya no hay esa barrera contra ellos y es un problema de protección civil desde el primer momento. Así que esto se trata no solo de gestión forestal, sino de gestión del paisaje completa, lo que toda la vida hemos hablado de ordenación del territorio. Esa es nuestra labor y es una labor que va más allá de una sola consejería o de un solo departamento administrativo, sino que engloba muchos otros. O sea, yo en mi pequeña parcela puedo hacer gestión forestal, quiero hacer gestión forestal, pero esto va mucho más allá de la gestión forestal. Tenemos que ser capaces de gestionar ese riesgo para nuestros pueblos y para nuestros paisanos. Pero eso se lo dejo a los de la mesa que vienen ahora después. Hablando de gestión forestal, ¿cuánta tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde queremos llegar? El listón estaba en los últimos años en que había que ser capaces de gestionar el 1% de la superficie forestal de nuestro país, anual. Es decir, cada año ser capaz de gestionar un 1%, para, tras un turno de 100 años, haber gestionado todo. Sonaba como un plan muy forestal, somos todos forestales, y bueno, pues sonaba como un plan hecho por nosotros, un turno de 100 años, un 1%. Pero últimamente alguien ha subido el listón, y no quiero mirar a nadie porque creo que está por ahí sentado. Ahora se habla de 1 millón de hectáreas. ¿Es algo realista? ¿Es algo factible? ¿Somos capaces de gestionar 1 millón de hectáreas al año? ¿Somos capaces? ¿Hay esa capacidad? Bueno, yo os puedo contar los datos de mi región, de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha venimos sumando todo, sumando la gestión forestal, la prevención de incendios forestales que realiza el propio dispositivo Infocam. Ya sabéis que tenemos un dispositivo dual que realiza prevención y extinción. Sumando esas 10.000 hectáreas que alrededor, a veces hacemos más al año que hacemos, también sumamos la gestión forestal que hacemos en los montes privados, fundamentalmente gracias a los fondos europeos, y también sumando las quemas prescritas que mencionaba Domingo. Y con todo eso, junto con la gestión forestal que viene, los aprovechamientos forestales, hacemos unas 19.000 hectáreas al año. 19.000 hectáreas al año, y eso es el 0,5% de la superficie forestal de la región. Es decir, nuestra capacidad a día de hoy es esa, el 0,5% en Castilla-La Mancha. El reto del 1% se ve asumible, se ve que podríamos llegar con la dedicación necesaria. Pero lo de 1 millón de hectáreas es multiplicar por 4 el reto, es hacer el reto 4 veces más grande, porque en España tenemos 27 millones de hectáreas, el 1% son 270.000 hectáreas, llegar a 1 millón es hacer 4 veces más de ese 1% inicial. Así que, bueno, pues ahí tenemos el reto, ahora a ver cómo lo afrontamos. Tenemos un hándicap importante por delante, y es que la gestión forestal sostenible no es rentable. Las cuentas no salen, los números, el balance es negativo, sumas, ingresos y gastos y da un balance negativo. Y eso creo que es un problema importante porque sostenemos la gestión forestal sostenible a base de inversión pública. Y si queremos dar un salto tan grande de multiplicar por 4 o por 8 en nuestra capacidad de gestión, tenemos que dar el salto a una gestión positiva, económicamente viable, rentable, y dar el salto sobre todo a los montes privados. Estas cuentas las hemos echado nosotros en uno de nuestros montes, se llama Los Palancares, uno de los montes de Cuenca
es el epítome de la gestión forestal sostenible. Llevamos más de 120 años de gestión forestal sostenible en ese monte. Ahí sentado tenemos uno de sus gestores, de sus más ilustres gestores durante los años. Y a día de hoy el Monte de los Palancares tiene mucha más madera de la que tuvo hace 120 años. Las existencias han aumentado con el paso de la gestión. Y ahí hemos echado las cuentas. ¿Qué beneficio obtenemos de los recursos y aprovechamientos del monte? Es unos 25 euros hectárea. ¿Y cuánto invertimos nosotros en el monte, en esos tratamientos selvícolas, preventivos, no preventivos, en esa extinción de incendios, porque es un monte que también ha tenido incendios? Bueno, pues invertimos 29 euros. Es decir, los números por 4 euros, la inversión forestal es deficitaria. Y esos son los números que tenemos que dar la vuelta. Tenemos que ser capaces de que esa gestión sea positiva. ¿Cómo? Pues nosotros proponemos que se valoren adecuadamente los servicios ecosistémicos que produce el monte. Esos valores de biodiversidad, de paisaje, de recreo, de agua, de sujeción de suelo. Eso tenga un reporte económico y sea capaz de incentivar esa gestión forestal sostenible y que seamos capaces de llegar a donde no estamos llegando. Y también lo que proponemos nosotros es que pongamos en valor lo salvado, lo que estamos salvando con los dispositivos de extinción de incendios forestales. Siempre que hablamos de episodios malos de incendios forestales, hablamos de grandes superficies quemadas, como dicen los medios de comunicación, no sé si hay alguno por aquí, hectáreas arrasadas, esa palabra que odiamos y que no nos gusta nada. Medimos los episodios de incendios por la superficie afectada, pero ¿se nos ha ocurrido medir cuánta superficie salvamos los dispositivos de incendios? ¿Cuál es el valor de todas esas hectáreas que hemos evitado que se apaguen? ¿Lo hemos conseguido? Bueno, pues en nuestra obsesión de poner orden de magnitud a todo, pues hemos medido cuánto hemos salvado en Castilla-La Mancha en 2025. A nosotros nos salen que en 2025, que hemos tenido un año medio, o sea, la superficie que se ha quemado en mi región es la media del último decenio, hemos salvado 47.000 hectáreas y es un número muy parecido a lo que tuvimos el año pasado. Sin embargo, nos definimos por lo quemado, pero no por esas superficies salvadas. Y además queremos poner en valor esa capacidad de salvar, porque es la llave para todos esos servicios ecosistémicos que hemos hablado antes, de biodiversidad, de suelo, de agua. Esos servicios ecosistémicos están ahí gracias a esa parte salvada. Es decir, la propia prevención de incendios es un servicio ecosistémico en sí que queremos valorar, que queremos poner en valor y que vamos a sacar herramientas para facilitar esa inversión privada y seamos capaces de que la gestión forestal sostenible dé positivo y podamos fomentarla y ampliarla a ese gran reto que son los montes privados. Porque no nos olvidemos que los montes públicos en general, y sé que hay excepciones, están bien gestionados, invertimos en ellos, trabajamos en ellos, hacemos aprovechamientos en ellos. El reto es dar el salto a la parte privada, donde básicamente se sostiene a base de fondos europeos y tenemos que dejar que eso siga así. Bueno, ¿cuánto se invierte en gestión forestal en España? ¿Sabemos lo que invertimos cada comunidad? ¿Lo tenemos claro? Pues hay un estudio que creo que ha pasado muy por debajo del radar, que lo hacía Asenfo junto con el Ministerio. La última actualización es de 2022, sé que está algo desactualizado. Y ahí tenéis los datos. Eso es lo que las comunidades invertimos en prevención y extinción de incendios forestales, ahora lo pondré. El estudio habla de números absolutos, yo me he permitido la libertad de pasarlos a relativos. Y sí, lo estoy poniendo aquí porque creo que mi región queda bien parada al respecto. Si hablamos de cuánto invertimos en prevención por superficie, por hectárea forestal, estamos hablando de alrededor de 16 euros en mi región. Y Extremadura no le va la zaga, Extremadura un buen tercer lugar que deja muy bien a la región. Si hablamos en prevención por habitante, euros por prevención, tenemos ventaja las comunidades que tenemos mucho territorio, pero muy poca gente, es evidente. Castilla-La Mancha vuelve a estar ahí arriba y Extremadura la segunda. También digo que hay comunidades que no han aportado datos a este estudio, pero si hablamos de extinción, sorpresa en las gaunas, Extremadura
es la que tiene un mayor presupuesto de extinción por habitante, las ventajas de tener poca gente. Castilla-La Mancha pues va detrás. Andalucía también está muy alta, bueno, y Castilla y León no está mal. Y si hablamos y sumamos toda la gestión forestal, o por lo menos lo que indica este estudio, que es gestión forestal, incluyendo la prevención, pues Castilla-La Mancha ahí está arriba, y seguro que esto a alguno les sorprende, Castilla y León está la segunda y Extremadura la tercera. Estos son los presupuestos que tenemos, esta es la realidad pública de la inversión en incendios forestales y lo que tenemos que ser capaces de mejorar, de incrementar, y creo que el mensaje, volviendo a lo que decía al principio, que habéis lanzado los grandes comunicadores, creo que ha estado muy bien. Realmente creo que ha calado, que hace falta más y más gestión forestal, al menos a nivel nacional, pero estamos seguros de que va a haber cambios, o sea, ¿va a suponer esto un punto de inflexión, un antes y un después en los dispositivos? Pues yo creo, ayer mismo llegaban noticias que una de las comunidades autónomas más afectadas está ya mejorando su gestión forestal, va a aplicar medidas de mejora, con lo cual está claro que el mensaje ha calado, pero ¿dónde se ha quedado el mensaje? ¿Hemos sido capaces de llegar a Bruselas, por ejemplo? ¿Creéis que en Bruselas están en la misma onda que nosotros? Porque las noticias que llegan de allí son malas, son malas. Toda la inversión futura que se prevé de fondos europeos al medio rural ha sufrido un importante declive, un descenso. Un 20% menos es la propuesta inicial, porque en Bruselas las prioridades son otras, no son las mismas que aquí. O sea que aquí estamos hablando de gestión y más gestión forestal, pero en Bruselas prefieren llevarse el dinero a otras prioridades. Así que todavía queda trabajo por hacer. Tenemos que ser capaces de llevar ese mensaje ahí y que realmente esa inversión forestal sea cosa de todos, porque la ley de montes lo dice, el responsable de la gestión es el propietario del monte y tenemos que ser conscientes de trasladar eso a la sociedad, porque yo creo que en el mundo rural la percepción que existe es que siempre el monte está sucio y el responsable es la administración. Y ya lo decía Federico Grillo ayer, el primer responsable siempre es el propietario. Y sin embargo en el mundo urbano eso no pasa, es decir, cuando hay una casa en ruinas en un pueblo, todos señalamos a quién es el culpable de tener la casa así. Sin embargo, cuando una parcela o un monte no está en las condiciones adecuadas, se responsabiliza, se echa las culpas a los hombros de la administración porque el monte está muy sucio y hay que limpiarlo. Así que yo creo que con un poquito que pongamos todos, nosotros tenemos que hacer más gestión forestal sostenible, los propietarios privados también, la Unión Europea también. Quizá podamos llegar a ese 1%. Lo del millón, quizá lo dejamos para un par de años más adelante. Bueno, gracias. Gracias, Pepe Almodóvar. Para concluir esta primera mesa de la mañana, después tenemos un café ahí fuera, al aire libre. Ya lo anunciamos cuando terminemos. Está con nosotros Aranza Pérez de Oleaga, que es vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes. Cuando a mí me la presentaron, cuando a mí me hablaron de ella, me hablaron de una promesa de las nuevas generaciones de ingenieros de montes, pero eso ya queda un poco antiguo, Eduardo. Es una realidad clarísima. Coincidí con ella en un programa de estos en los que es absolutamente imposible entenderse, y yo creo que incluso hacerse entender por parte de la audiencia. La Sexta Explica, esto que termina a la 1:30 de la mañana. Estuvimos en la primera mesa, supuestamente la mesa técnica, y aquello era un auténtico guirigay. No les cuento, si no vieron, cómo fue la mesa política. Es, como digo, ingeniera de montes y además trabaja Aranza en el sector privado. La mayor parte de los ingenieros de montes o bien trabajan en el mundo académico, o bien trabajan en el mundo de la investigación, de la ciencia, o bien trabajan como funcionarios públicos en gestión forestal, de las administraciones públicas, como funcionarios, como empleados públicos o en los propios operativos de los servicios de extinción, pero no hay tanta gente, tanto ingeniero de montes, que trabaje en el sector privado, lo que da una perspectiva, un marchamo de realidad bastante diferente al que muchas veces se adquiere desde la responsabilidad estrictamente pública. Les dejo con Arantxa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y a la organización. Para mí, la verdad que es un lujo estar aquí.
Soy la última de la mesa, voy a intentar ser ágil para que podamos ir a tomar un café. No podría decir mejor lo que ya se ha comentado en esta mesa, así que voy a intentar complementar un poquito con esa visión más de la parte de las empresas, del mundo industrial, de qué necesitamos para que todo esto pueda llegarse también a hacer realidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver si soy capaz. Vale. Hemos visto que esa gestión, tendiendo un poco el guante al mensaje, o sea, al título de la mesa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa gestión del paisaje, cuando hablamos de incendios, del combustible, aunque todos sabemos que hay mucho más detrás de esa palabra, cómo hacemos que esa necesidad se convierta también en oportunidad, ¿vale? Porque si no, al final es complicado aterrizar que todos estos mensajes sean factibles, se lleven a cabo, tengamos inversión, tengamos mano de obra, tengamos empresas que quieran meterse a hacer esas tareas, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos que conseguir que con esta gestión del paisaje realmente sea una acción con sentido, que aportemos esos servicios ecosistémicos añadidos, porque yo que vengo del sector industrial, los cuales tenemos que medir nuestras emisiones, reducirlas, compensarlas, pagar por tonelada de carbono en los mercados europeos, nos preguntamos, ¿alguien ha hecho el cálculo de lo que han emitido estos incendios este verano y que han sido más emisiones que lo que ha emitido nuestro sector industrial en el 24 y por lo que hemos tenido que pagar una fortuna? En esa prevención habría que contemplar también este tipo de cuestiones, que a las industrias y a las empresas se les exigen unos requisitos, bueno, pues por no gestionar nuestro territorio y vernos en los escenarios en los que nos encontramos, pues creo que eso también necesita una reflexión, ¿vale? Lógicamente esos recursos tienen que ser oportunidades y no riesgos. Tenemos otra serie de herramientas o de mecanismos, como puede ser, no sé si se oye bien, perdonad, que yo me oigo así como con un eco. El tema de la bioeconomía, pues estamos ahí. Nosotros somos economía. Gestionando ese paisaje, gestionando ese territorio, tenemos que sacar pecho y decir, oye, es que nosotros somos esa bioeconomía. Podemos poner a disposición productos naturales, renovables, sostenibles, que la sociedad pide, pero que no entiende de dónde vienen. ¿Vale? Entonces, tenemos que orientar esos espacios para que sean resilientes, que no nos vayan encajando, perdonad la expresión, esos paradigmas o esos conceptos europeos que a veces vienen de otros países de todo tienen que ser bosques mixtos, todo tienen que ser, tenemos que estar ahí haciendo ese lobby, estando en esas mesas de decisión a nivel nacional, a nivel europeo y decir, estáis manejando unos términos porque cada vez son más recurrentes, pero no porque reflejen la realidad y la necesidad que tenemos en nuestra península ibérica, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad de recursos naturales y esas materias primas para las cadenas de valor y tenemos la oportunidad también cada día más por la parte de descarbonización y de ese cambio climático y de emergencia climática, de enganchar también ahí, decir, oye, pues para la parte de descarbonización, ¿qué hacemos con la biomasa de nuestros montes? ¿Cómo manejamos ese combustible de forma más orientada, de forma más buscar una oportunidad, buscar una rentabilidad y hacer ese enganche de lo que nos están pidiendo ciertas políticas y ciertas demandas a lo que nosotros podemos llegar a ofrecer? Y o somos capaces de enganchar esa necesidad con esa oportunidad o al final hacer que esa rueda avance, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, bueno, esa necesidad, esto hay cosas que voy a pasar por más rápido que se han comentado, pero al final esos paisajes que vemos, la gente no puede pensar que es algo estático, una foto de fin de semana. Eso está por ahí fruto de un uso que estamos abandonando y que nos genera esos riesgos elevados que hay que ver cómo conseguimos mitigar. Porque tenemos que también reivindicar que no es un cambio solo climático, que es un cambio global, es un cambio de modelo socioeconómico y que revertir eso es muy complicado. Entonces tenemos que ver qué herramientas, qué oportunidades y qué palancas utilizamos para poder dar respuesta a esa necesidad, pero buscando esas oportunidades, ¿vale? Entonces tenemos, yo creo, todos claro aquí que esa necesidad de gestionar activamente nuestros montes está ahí, hemos intentado con cada uno nuestro granito de arena intentar que el mensaje cale, pero yo creo que ya también estamos en una siguiente fase de decir, ¿y ahora cómo gestionamos activamente? ¿Qué significa gestionar activamente?
¿Vale? Entonces, al final tenemos que ver el tema de la oportunidad en cada territorio. Hay unos ecosistemas distintos, unas masas, una multifuncionalidad, que es la que también tenemos que contar. Porque a veces si salimos con mensajes de tenemos que gestionar combustible, pues también nos pueden tachar de, oye, estos están solo mirando un quesito de ese... Es una porción de la tarta, no la tarta entera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprovechar poner en valor la madera, poner en valor la biomasa para temas de pues, bioenergía, biotecnología, para dar respuesta a otras estrategias de la Unión Europea que inevitablemente vienen, que están ahí, pues también tenemos que ser inteligentes en enganchar con eso, ¿vale? Esto es un matiz que en este foro no hace falta contarlo, pero que a mí siempre me gusta por reflexionar de qué significa esos aprovechamientos, qué significa gestionar. Bueno, pues es dar valor, hacer útil algo. O sea, tenemos una necesidad, pero es que además tenemos la capacidad de aprovechar y poner esa utilidad en el mercado, en nuestras áreas rurales, generando empleo y generando ese arraigo y ese vínculo que nos va a hacer que esto pueda ser posible, ¿no? Entonces, bueno, la parte de gestión forestal sostenible siempre hay, a mí me gusta subrayar, siempre lo comparo en otros foros, pero con esa banqueta que si solo miramos la pata ambiental va a cojear, que la social y la económica tienen que ser igual de importantes porque si no esto no va a funcionar y es un poco lo que vengo a remarcar, ¿no? Que tenemos que reivindicar esa pata social y económica porque si no solo con la ciencia, solo con la protección de los montes, solo con el medio ambiente no va a funcionar, ¿vale? Entonces tenemos que, esto es una imagen que me gusta mucho porque cuando hablamos de gestión, de aprovechamientos, hay veces que por otros sectores o por la pregunta es, ¿la sociedad no se entiende qué piensa cuando yo lanzo ese mensaje a un público más general que el que estamos aquí? Pues al final lo damos por hecho porque nosotros lo sabemos, pero hay que un poco reivindicar que esa gestión es multifuncional y que cuando estamos hablando de gestionar paisaje y de gestionar el combustible, estamos mirando esas otras patas del suelo, la biodiversidad, el agua, los recursos naturales y que podemos enfocar cada territorio en función del tiempo y del espacio en cubrir siempre todos esos aspectos y que porque estemos priorizando en algún momento determinado una de las variables, no dejamos de olvidarnos de las otras. Esto parece muy obvio, pero tenemos que contarlo, porque si no, el discurso del que lo percibe es como si dijéramos solo una parte de nuestra foto global y parece que todo el mundo la ve, pero realmente no. Entonces yo creo que en ese esfuerzo de comunicación hay que hacer con lenguaje, con imágenes, poner encima de la mesa que tenemos muchas variables y que es imprescindible tener todas en cuenta. Y no solo las variables también insisto, de conservación, de biodiversidad, de valores culturales, de ese arraigo social, sino que también necesitamos infraestructuras. Una de las cosas que se han quedado bastante obvias después de estos episodios es necesitamos esas infraestructuras, necesitamos pistas, necesitamos vías de acceso que puedan servir para sacar recursos y que puedan servir para entrar en un momento de una emergencia. Bueno, esto es a nivel global, sí que seguimos pensando que los bosques estamos en un problema de deforestación mundial. La primera gráfica dice que ya vamos frenando ese aspecto, pero que en Europa, de forma general, nuestras masas forestales van creciendo en espacio y en biocombustible o en materia vegetal por metro cuadrado, y esto es algo que, insisto, qué cosas más obvias contamos hoy, pero es que la sociedad no tiene este impacto. Hemos hecho desde el Colegio de Montes una encuesta a un montón de chavales de colegios y les preguntas, ¿los bosques en España? Y dicen, nos estamos deforestando. El 72% contesta que los bosques en España están en peligro de desaparecer. Entonces, bueno, esta realidad es la que... Hay que mostrar, ¿vale? Los datos ya los sabemos todos aquí, pero cuando sigues diciendo que España más de la mitad de la superficie es forestal y que el porcentaje de PIB que se invierte en más de la mitad de España es de alrededor del 0,08%, pues ¿qué prioridad política están poniendo encima de la mesa? O sea, a mí me parece fenomenal cualquier pacto, cualquier solución, cualquier compromiso, pero, jolín, los que somos ingenieros, ¿dónde está la columna del presupuesto que ponga en evidencia la importancia que le estamos otorgando? Sin esa columna del presupuesto y sin un cronograma, ¿cómo vamos a aterrizar? Y sin una mano de obra y sin un sector empresarial y sin un tejido industrial, podremos estar hablando de un montón de cosas, pero al final no permearán y no aterrizarán, ¿vale?
Bueno, un dato importante que a mí me gusta remarcar es que al final nosotros estamos en un nivel de aprovechamiento sobre la posibilidad, que aquí no hace falta explicar lo que es, del 30%, mientras Europa está en el 67%. O sea, Europa habla mucho de conservar, de biodiversidad, etcétera, etcétera, gestionando y obteniendo recursos. Y nosotros estamos totalmente a la cola. Es decir, tenemos una capacidad de mejorar esto y de igualarnos a la media europea para poder disponer y tener esas oportunidades y rentabilizar esas actuaciones. Esto es un monte como puede ser cualquier otro de nuestra península y a mí me gusta ponerla. El otro día tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación y les llevé esta foto. Digo, antes estábamos así y ahora este monte está así. Y nos hemos quedado educando como si estuviéramos en el 64. Nuestro problema es que hay que gestionar esas masas forestales. Y ni los libros de texto, ni el sector educativo, ni la conciencia ciudadana entiende esto. Entonces, es que el escenario ha cambiado, el relato ha cambiado porque los datos han cambiado. Estos son datos un poco ya más a nivel de detalle que no voy a entrar, perdonad. Bueno, propiedad privada. Para mí, un escenario que hay que abordar para poder acometer esa gestión forestal sostenible es qué hacemos con el 72% de nuestros montes que están en manos de privados con este escenario. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Qué mecanismos le damos a ese propietario para luego asignarle una responsabilidad? ¿Tiene medidas fiscales favorables? ¿Tiene oportunidades de hacer algo? ¿Tiene alguien que vaya allí a cortarle 0,003% de su superficie? O manejamos el modelo de gobernanza que tenemos a día de hoy, o poco vamos a poder avanzar. Entonces, es unas reflexiones de o vamos ya poniendo esas dificultades y esas soluciones encima de la mesa, o podemos seguir diciendo que necesitamos gestión forestal en los medios de comunicación, que hace mucha falta, pero a nivel colectivo, profesional, tenemos que ir dando pasos, tenemos que ir yendo a Europa, Ministerio, comunidades autónomas pidiendo presupuesto y recursos para abordar esto, o si no, realmente esa rueda no va a andar nunca. Entonces, bueno, aquí son unas pinceladas, pero bueno, entonces, si queremos abordar esta necesidad y esta oportunidad, y con esto un poco quería acabar realmente qué necesitamos para ello, ¿vale? Y lo que vemos los que estamos representando a las empresas, a las industrias, realmente a esa mano de obra, es que simplemente con el cumplimiento de lo que ya tenemos encima de la mesa, cumplimiendo la ley de montes, dotando la estrategia forestal española de un presupuesto y un cronograma, de unas medidas, de unos recursos humanos, tendríamos mucho avanzado. Si no hace falta a veces inventarse nada. Hay que apostar por lo que tenemos y apostar es invertir y dotarla de los recursos necesarios. Necesitamos sí o sí abordar esa gobernanza de la propiedad privada porque es el 38% de nuestro país y eso es un problema cada vez mayor, ese abandono, esa herencia de gente que vive en la ciudad y no sabe dónde tiene. ¿Cómo abordamos eso, no? Pues yo siempre digo que las familias numerosas tenemos un bono social. Pues ¿por qué no un silvicultor activo tiene que tener un bono social? Que tenga una fiscalidad favorable, una compensación per se por servicios ambientales, aunque luego con adicionalidad pueda ir a mercados voluntarios. Algún mecanismo que ya exista para otras figuras, pues adoptemos para la nuestra. Necesitamos colaboración público-privada, o sea, hasta la parte de las administraciones, cuando vas a reunirte con las direcciones generales de nuestro sector en las comunidades autónomas, al final siempre te miran y te dicen, si es que con los recursos que tengo, con el personal que tengo, bueno, pues busquemos esa colaboración público-privada porque las empresas a lo mejor sí que están dispuestas a echar esa mano, a sacar esas licitaciones, a meter esa mano de obra. Entonces, habrá que buscar otros mecanismos y no quedarnos estancados en el problema. El tema de la mano de obra para mí es otro de los hándicaps que tenemos que abordar. O sea, o apoyamos el sector primario y nos hacemos como gestores, como propietarios, parte de ese sector primario que no sea agricultura y ganadería. Oye, ¿y los silvicultores? ¿O los gestores de montes? ¿O dónde estamos ahí en ese sector primario? Porque la parte de mano de obra es otro de los hándicaps que tenemos que abordar. Porque realmente queremos madera, queremos biomasa. ¿Quién va? O sea, cuando tú hay industrias porque yo lo veo, que apuestan por estos modelos, dices, no, si madera hay, pero ahora ¿quién va ahí a sacarla? Tienes que invertir en una pista, tienes que buscar una cuadrilla, tienes que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de mano de obra es fundamental. La comunicación y la visibilización
Es que necesitamos generar un marco de confianza en nuestro sector. Y eso hay que ganárselo. Y eso hay que salir contando todas estas cosas para ganarnos esa confianza. Aumento de lo que os decía del volumen de aprovechamiento, somos capaces, no podemos cargar en el 8% de las plantaciones que tenemos en este país el 90% de los aprovechamientos. Porque sí, al final subiremos la demanda y todos querremos la madera de esas mismas plantaciones, pero tenemos que diversificar, tenemos el resto de la superficie forestal capacitada para generar esos recursos que de forma local tienen que ir distribuyéndose con un uso racional de esa madera, de esa biomasa o de esos productos, ¿no? Y sobre todo te necesitamos, para poder cumplir con todas estas cosas y con todas estas necesidades y oportunidades, gestionar el paisaje, el combustible y aportar esos recursos, reducir la incertidumbre. O sea, las empresas a día de hoy queremos que inviertan, queremos que apuesten por modelos de negocio, queremos que contraten gente. El marco de incertidumbre a nivel global, a nivel europeo y a nivel nacional nos ata de manos y nos pone en la cuerda a muchas inversiones que a lo mejor dices, yo he invertido en esto y no puedo estar dando un paso para adelante y un paso para atrás. Entonces, generemos modelos socioeconómicos de confianza para que nuestro sector primario, nuestras pocas empresas y nuestras pocas industrias puedan tirar para adelante. No vale de nada que la sociedad, Europa y el mundo nos pida bioeconomía, circularidad y no entiendan que para eso hay que cortar un árbol. Es que es imposible. Y que la burocracia asociada y la regulación que lleva eso a cargo haga que no sea posible, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es un mensaje necesario de, jolín, tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad, encima vemos que es necesario, pero necesitamos ciertos cambios que más allá de contar y divulgar, tenemos que remangarnos y ver cómo acometemos. Y esto se consigue también, pues, posicionándonos, haciendo presión a quien haya que hacer y movilizando con pequeños cambios somos capaces de conseguir grandes cosas. No podemos pensar que una solución va a llegar del cielo y va a decir gestión forestal para todos. Entonces, esos pequeños cambios es el mirar cada uno, yo qué puedo hacer, qué pequeño cambio puedo favorecer para que esto sea posible, para que tengamos paisajes gestionados, para que la reducción para que cuando llegue un fuego seamos más fácilmente, tengamos capacidad de atacarlo, para que etcétera, etcétera, etcétera. Esa inteligencia a los servicios de extinción, pero a los servicios de prevención, a la interfaz urbano-forestal y a la gestión del territorio en general, hay que empezar a aplicarla con esos pequeños cambios. Y bueno, esta es un poco la reflexión para cerrar este espacio y nada, agradeceros la atención. Bueno, muchas gracias.